Dios les bendiga en esta noche. Espero que se encuentren bien en sus casas recogiditos y que podamos poder ver esta introducción de lo que es la puerta del muladar, que es la puerta número 5, para que podamos ser sanos en esa área. Un abrazo fuerte de parte de la Iglesia La Voz del Espíritu Santo. Nos hacen falta mucho en nuestro ser, pero sabemos que nos hemos podido comunicar con ustedes a través del teléfono y de mensajes, y espero que todos estén en salud y confiados en que el Señor va a hacer la buena obra en usted. Dios le invito, iglesia, que se ponga en pie donde quiera que esté y alabe con nosotros esta alabanza. Vamos. 3, 4. Gracias, Jesús. Dios del cielo, el Salvador, a ti cantamos esta canción. Proclamamos a nuestro Rey, la victoria tuya es. Entrego todo lo que soy, mis coronas rindo hoy. Proclamamos a nuestro Rey, la victoria tuya es. Cantamos. Aleluya, 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 eres fuerte Dios. Aleluya, 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 eres fuerte Dios. Vamos. Aleluya, 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 eres fuerte Dios. Aleluya, 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 eres fuerte Dios. Dios del cielo, el Salvador, a ti cantamos esta canción. Proclamamos a nuestro Rey, la victoria tuya es. Entrego todo lo que soy, mis coronas rindo hoy. Proclamamos a nuestro Rey, la victoria tuya es. Vamos. Aleluya, 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 eres fuerte Dios. Aleluya, 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 eres fuerte Dios. Aleluya. Aleluya, 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 eres fuerte Dios. Aleluya, 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 eres fuerte Dios. Y alabamos las manos. Y alabamos a Jesús. Vamos a cantar fuerte. Tu nombre es alto, alto, alto. Tu mano es fuerte, fuerte, fuerte. Tu plan es grande, grande, grande. Nadie se compara a ti. Tu nombre es alto, alto, alto. Tu plan es Fuerte, fuerte, fuerte. tu plan es grande, grande, grande. Nadie se compara a ti. Tu nombre es alto, alto, alto. Tu mano es fuerte, fuerte, fuerte. Tu plan es grande, grande, grande. Nadie se compara a ti. Tu nombre es alto, alto, alto. Tu mano es fuerte, fuerte, fuerte. Tu plan es grande, grande, grande. Nadie se compara a ti. Dice, Aleluya, 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 eres fuerte Dios. Aleluya, 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 eres fuerte. por arriba, vamos. Aleluya, 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 eres fuerte Dios. Aleluya, 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 eres fuerte Dios. Aleluya, 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 eres fuerte Dios. Aleluya, aleluya.
fuerte Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Este es el momento para invocar al nombre del Señor. Y invitamos que cante así con nosotros. Vamos. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Diga otra vez. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Y que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Vamos, levante sus manos. Diga al Señor, vengo ahora a tus pies, vengo ahora a tu presencia. Dile otra vez más. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Oh, oh. Y que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Y que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname y de ti. Gracias, Jesús, por llenarnos. Y seguimos diciendo: lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Vamos. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Diga lo que llene su casa. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Fuerte. Y que tu presencia llene todo este lugar. Y que tu presencia llene todo este altar. Y que tu presencia
Bienvenido. Y hoy martes estaremos hablando de la puerta del muladar, como le dijo la pastora. Pero antes de presentar esta puerta, quiero que entreguemos esto al Señor y todos unánimemente juntos oremos para que esta palabra que es vertida aquí sea recibida y Dios guíe nuestra vida en la enseñanza que usted va a recibir. De tal manera que esta palabra prospere para lo cual ha sido enviada. Juntamente con usted, ore por favor con nosotros. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche martes, porque nos podemos reunir en tu santo y bendito nombre para estudiar tu palabra sanadora y restauradora. Palabra, Señor, que nos lleva a vivir en el mundo espiritual en profundidad, de paz, de gozo y salvación, para que así como tú has traído esta palabra a nosotros, la traigas para cada uno de tus hijos y prospere para lo cual ha sido enviada. Hoy, Señor, declaramos que abrimos nuestros corazones para que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y seamos transformados a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Porque al fin y al cabo nos acercamos próximos a los tiempos donde te vamos a ver cara a cara, tal cual eres. Damos gracias, gloria y honra a tu nombre, porque sabemos que todo ha de ser para bien, aquello que respondemos al propósito para el cual hemos sido llamados. Y esa es la iglesia de Dios que será levantada. Dios les bendiga. Continuamos ahora con las puertas del muladar. Dios le bendiga en esta noche. Sabemos que estamos en la expectativa de qué está pasando en el mundo, pero sabemos que también tenemos que estar limpios espiritualmente para poder seguir adelante y confiar en el Señor. Así que hoy en la puerta número 5 vemos que la puerta del muladar o la puerta del basurero, vamos a hablar un poquito donde se encuentra en Nehemías 3:14. Y dice así: reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Querén. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Así que, como vemos, el constructor de esta puerta, pastor, de muladar o puerta del basurero, se llama Malquías. Y es interesante ver cómo el significado de ese nombre, Malquías, que quiere decir hijo de Jehová. Así que esa puerta, básicamente, la que está ha hecho en nosotros para que nosotros seamos limpios, es que Jehová está en esa puerta para limpiarnos y sacar todo lo que es imperfecto en nosotros, todo lo que es una basura, todos los vicios, todas las adversidades, todo el pecado que tenemos, podamos ser limpiados por el Hijo de Jehová, que es Cristo Jesús. Así que solamente el Hijo de Cristo, que el Hijo de Dios, Cristo, puede remover el pecado. ¿Por qué puede remover el pecado? Porque lo hizo Él en la cruz del Calvario. Por esa cruz que derramó su sangre, y es que podemos ser limpiados de todo pecado, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Así que la puerta del muladar en Jerusalén es donde se depositaban en aquellos tiempos todo el animal, los animales muertos, toda la basura, los estiércol, se tiraban por esa puerta hacia afuera. Así que hoy vamos a tirar de nuestra vida todo lo que no es necesario, todo pecado, todo vicio, todo tentación, todo lo que nos aleja del Señor. Es ahí en esa puerta que tenemos que empezar a limpiarnos y ser libres de todo eso que lo que hace que nos pesa, nos atrasa. En otras palabras, todo lo que es basura que no le sirva al Señor, es momento de identificarla para ponerlos en la puerta del muladar, que es la puerta de la basura, y dejar esos escombros de la vieja criatura que impiden tu propia salvación, que impiden la relación con Dios, que impiden ver las cosas como Dios las ve, escucharlas como Dios las escucha, hablarlas como Dios las habla y amarlas con el corazón que Dios nos ama. Interesante esta puerta, pastora, muy interesante. Muy interesante, sí, es necesaria que la pasemos y que podamos estar limpios. Vamos a buscar en la palabra, porque me gusta siempre reforzar todo lo que hablamos con la palabra de Dios. En Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaurará lo que pasó. Wow, interesante esa palabra. Aquello que fue ya es. O sea, Dios nos está mirando
no con la basura de las partes del alma que tenemos guardadas, sino te está mirando como algo perfecto. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el que limpia las cosas que están malas en nosotros. Las cosas que no le agradan a Él, Él es el que las quita. Por eso dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. ¿Y qué significa esto? Que Dios funciona en un tiempo presente, hermano. Cuando Él te declara esa palabra es porque te vio a ti y a mí como un producto terminado. Nos toca a nosotros movernos hacia esa dirección para conseguir que se cumpla el propósito y destino que ya Él marcó con su palabra para nosotros. Y dice finalmente, y Dios restaura lo que pasó. Quiere decir que lo que pasó, que te causó dolor, que te pasó amargura, rechazo, miedo, lo que fuera, Dios lo va a restaurar y lo va a sustituir por un gozo inefable que está en el poder de su presencia en la vida de cada uno de nosotros. Amén, así es. Así que la puerta del muladar representa la administración del alma. Aquí es donde usted tiene que abrir su ser, su alma, su voluntad y entregársela toda al Señor. Y aprovechar este tiempo para hacerlo. Es cuando entregamos todo nuestro ser al Señor, cuerpo, alma y espíritu, para que por medio del arrepentimiento nos limpie. Interesante porque acaba de decir la pastora que por medio del arrepentimiento, yo quiero decirte, hermano, que no hay sustitución para el arrepentimiento. Si tú no te arrepientes de esa basura que no te deja avanzar en el reino de Dios, que no te deja avanzar para tomar autoridad y poder, es porque todavía hay una basura almática que tienes tú que decidir echarla hacia afuera. Puede ser vicio, puede ser coraje, puede ser ira, puede ser falta de perdón, no lo sabemos, pero ¿sabes qué? Dios te lo va a mostrar para que tú tomes la acción correspondiente de tal manera que pongas esas situaciones que almáticamente no te dejan avanzar, la pongas en la puerta del muladar, en la puerta de la basura. ¿Y quién va a limpiar esa basura? Se llama Espíritu Santo. Así que recuerde que en el alma están enclavadas, ¿verdad? Los viejos vicios, las costumbres, muchas veces hasta las tradiciones de los pueblos nos mantienen en cautiverio, haciendo cosas que no agradan al Señor. Así que esa manera vana de vivir hay que entregarla. Entregue todo lo que sea necesario, hasta lo ancestral. Sí. Tenemos que entregarlo, porque ese pasado puede también obstruir lo que es la sanación de tu alma con el Cristo. Es interesante cuando dice su pasado, porque hay veces que tenemos costumbres culturales o de familia que son impedimentos para lo nuevo que quiere hacer Dios. Esas viejas costumbres que te anclan en recuerdos del pasado, esas viejas costumbres que te anclan en dichos del pasado, es hora de que ya eso no tome vigencia. Hay un refrán que he escuchado mucho que dice, hay que chupar lo amargo para escupir lo dulce, hermano. No hay nada más acusatorio para tu vida que este refrán. ¿Sabes por qué? Porque te estás señalando en un pasado que se perpetúa en tu vida como algo cierto y verdadero. Nada que ver. El único que puede remover la culpa del pecado, el único que puede remover las dolencias de tu alma, el único que puede quitar los corajes y las angustias, las emociones negativas de tu vida, es Cristo si tú las entregas. Cuando tú reconoces esto, entonces entenderás que tú recibirás bendición y así mismo podrás dar a otros bendiciones aún mayores de las que has recibido. Quiero decir esto porque esto es algo que el pueblo tiene que aprender. Con nuestra boca se confirma la bendición, pero con nuestra boca aquel que no decide confirmar su bendición, entonces lo que confirma es maldición. Y lo que usted confiese con su boca, eso mismo tendrá. Y tenemos que romper con esos patrones culturales de familia equivocados que te condenan a un pasado para que tú puedas salir de ese pasado y pongas todas esas situaciones adversas, negativas e indeseables para que se tornen en bendición. Ponlos hoy en la puerta del muladar. Es tiempo de que tomemos un receso, ya que lo tenemos en nuestros hogares, ¿verdad? Estamos encerrados en nuestros hogares. Haga un receso para que usted confiese delante del Señor que es el único que tiene el poder de perdonar y restaurarnos todo lo que lo atrasa en la vida. Así que vamos a buscar a Filipenses 3,
7 al 8, que dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdidas por amor de Cristo. Y el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Tremenda palabra, pastora. Esa palabra nos está diciendo Pablo aquí, a la iglesia de Filipos, que lo que él tenía antes, hermano, Pablo hablaba más de 5 idiomas. Pablo era ciudadano romano. Pablo era un hombre que fue bendecido económicamente por el gobierno para hacer muchas cosas. Y esas ventajas que tenía sobre los demás, ventaja que tenía sobre la iglesia cristiana para dañarlo, que es ventaja de las tinieblas, que son las cosas que operan en este mundo. Pablo las tenía. Y sin embargo te está diciendo aquí en estos versículos que lo tiene por pérdida. O sea, no me interesa aquello porque aquello no es ganancia real, sino es para perdición. Y ciertamente no estima eso como una ganancia, sino lo pone como pérdida con tal de buscar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y dice, mi Señor. Dice, por amor del cual he perdido todo. O sea que doy gracias a Dios que esa basura que operaba en mí en el pasado, dado por los gobiernos, me fue quitada. Fíjese que si usted busca el origen de Pablo, Dios lo tuvo que tumbar del caballo. Y en aquel entonces se llama Saulo de Tarso. Interesante, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tuvo que ser tumbado del caballo y estar ciego 3 días hasta que un siervo de Dios viniera a tocarlo, para que entonces el evangelio de Cristo pudiera resplandecer su vida. Similarmente pasa a nosotros cuando no entregamos las cargas del pasado, seguimos viviendo en las angustias del pasado, en las agonías, en los dimes y diretes, en los odios, en los rencores, en los rechazos del pasado. Ya es hora de que nos levantemos, podamos sacudirnos de esta basura almática y ponernos, como dice la pastora, en la puerta del muladar, para que el Espíritu de Dios pueda resplandecer nuestra alma y podamos brillar en la oscuridad de nuestra alma el poder de Cristo. Solamente con Él y únicamente con Él podemos brillar almáticamente. Solo Él. Vamos al Salmo 32:5. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Interesante, yo quisiera abundar sobre el primer versículo de este salmo, porque dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Quiere decir que el salmista, que es David aquí, estuvo dispuesto a abrir su corazón para que la luz del Espíritu de Dios le alumbrara su pecado de tal manera que pudiera confesar las transgresiones, quiere decir que pudiera confesar lo que estaba mal delante de Jehová y saber que Él le iba a perdonar la maldad del pecado. Es muy interesante este versículo porque eso nos está enseñando que si nosotros no abrimos nuestro corazón para que Dios trabaje con nosotros, Él no lo va a hacer, porque Dios respeta el libre albedrío, hermano. Tenemos que trabajar esto con honestidad y transparencia para que Dios pueda trabajar con nuestra alma. Necesitamos ser humildes de corazón, mansos, con un espíritu que esté dispuesto a aprender de nuestro Dios. Si nosotros no tenemos esa actitud correcta, entonces nuestra bendición va a ser retrasada. Porque Dios va a respetar lo que se llama el libre albedrío para que nosotros caminemos conforme a la voluntad del Padre. Y en la descripción de este versículo 5 del Salmo 32, versículo 5, nos habla claramente que tenemos que tener una disposición, una actitud correcta de sumisión, de humildad, de obediencia, de plena mansedumbre, para que podamos reconocer el pecado existencial que por años lo hemos guardado. Lo tenemos que confesar a través de ¿qué? De que podamos reconocer
que Dios ve todo el pecado, pero nosotros tenemos que permitir que la luz de la palabra de Dios alumbre en potencia esta verdad para que podamos ser libres. La palabra dice claramente que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Y si nosotros no somos libertadores por Dios, libertados por Dios, es porque tú y yo no hemos hecho la asignación que nos corresponde. En este momento es necesario que tú y yo nos pongamos de acuerdo. Y al ponernos de acuerdo es reconocer dónde hemos fallado y reconocer lo que tenemos que perdonar y reconocer que nosotros no podemos guardar esos corajes del pasado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, por la falta de perdón, como dice la pastora, le pasamos la factura a nuestros cónyuges. A veces las esposas sufren por hombres que no pueden reconocer esto, o viceversa. Los hombres sufren porque las esposas no reconocen esto, incluyendo sus hijos mayores que pueden estar viviendo bajo el mismo techo. Al no confesar estas transgresiones, no pueden ser restaurados en lo que Dios quiere hacer, porque Dios no puede perdonarte si tú no te arrepientes de ese pasado. Es necesario que tú lo reconozcas para que puedas ser libertado. Una vez te arrepientes, lo presenta al Señor, Dios lo quita. Dice la palabra que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Dios lo echa al fondo del mar y jamás nunca se vuelve a acordar. Quiere decir que nosotros tenemos que caminar en obediencia a lo que dice la palabra que hay que hacer para poder recibir la bendición de ser verdaderamente libre. Porque eso es lo que Dios quiere. Es reconocer esto. Conlleva que al reconocerlo y arrepentirte, has puesto esto en la puerta del muladar, en la puerta de la basura. ¿Y qué va a pasar? Que Él limpia esa basura de tu alma para que seas verdaderamente libre. Y tú vas a sentir un gozo tan grande, un sentido de estar tan liviano, porque ya el pecado no te asedia, no te señala, no es una carga. Se van las emociones negativas, se van las emociones de ansiedad, la angustia, la frustración, la debilidad que antes estaba en tu vida, que te hacía muchas veces ser irresponsable con las cosas de Dios, desaparecen. Y automáticamente cobras vida en una dimensión poderosa donde tú automáticamente, no solamente almáticamente estás limpio, sino que todo tu ser, todo tu cuerpo, pastora, se siente más liviano. ¿Por qué? Porque ha quitado la basura que te pesa y la paz, como dice la pastora, se cimenta en tu vida hacia las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Así, como dice ella, que va a aumentar la fe. Es importante. La pastora habla de la fe. Para que tú puedas tener fe, tienes que reconocer que tienes que limpiar tu alma. Una vez limpias tu alma, hay un depósito grande para aumentar tu fe, porque aquello que te impedía desarrollar tu fe ya no es estorbo, sino que queda cimentado almáticamente en un alma redimida cuya basura ya no existe, sino existe el poder nuevo de Dios para que puedas caminar en autoridad y poder. Interesante, tremenda palabra. La fe. ¿Sabes qué? Que la fe va a aumentar en la medida que tus ojos sean clareados, porque la palabra es un colirio para tus ojos. Tus ojos van a poder ver, tu mente va a poder entender y vas a poder actuar en el poder, porque vas a escuchar la palabra, en el poder de Dios quiero decir. Vas a escuchar la palabra, entonces esa palabra va a cobrar vida en tu vida, en tu alma, porque está limpia y que hay un depósito de un terreno fértil y limpio, cuyo Padre poderoso Dios lo ha puesto en ti limpio para que puedas caminar en el poder que yo siempre les digo a ustedes, el poder de la resurrección, que es la iglesia neotestamentaria. Por eso es importante que estas puertas del alma usted la aplique a su ser, usted estudie a profundidad estos versículos y esta grabación, mire, véala muchas veces porque tiene tiempo de más para volverla a ver y a poder aprender cada día más. Es importante, pastora, que repasemos esto, porque esta es la palabra de Dios. No es porque la pastora y yo lo estamos diciendo, hermano, eso no es. Es que lo que estamos utilizando es la palabra, que lo va a redarguir, lo va a libertar, lo va a sanar, lo va a restaurar y sobre todo lo va a reconciliar con nuestro Creador. Es importante que usted atesore lo que está recibiendo y le dé valor a quien valor, honra, merece, que es la palabra de Dios. Amén, así es, pastor. Vamos a 2 de Corintios 7:1 y dice: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación
de carne y de espíritu, perfeccionando la sanidad en el temor de Dios. Wow. Esta es una palabra bien poderosa, porque cuando andamos puestos que tenemos tales promesas y andamos, amados, buscando las promesas de Dios, vamos a tener que necesariamente quitarnos esa contaminación que está en la carne y el espíritu, para que la santidad y el temor de Dios se pueda perfeccionar. Fíjense que la palabra dice perfeccionarnos. Perfeccionarnos implica que tiene que haber santidad. Y para haber santidad, sin la cual nadie verá al Señor, es necesario que quitemos la basura del pasado. Es necesario que quitemos todas las viejas y malas costumbres que teníamos. Es necesario que podamos entender que hay un propósito superior en nuestra vida y por lo tanto cuando quitamos esta basura podemos correr la carrera más livianamente y más rápido. De tal manera que podamos entonces cimentarnos en una verdad absoluta donde la paz y el gozo que es parte del bienestar de vivir en la presencia de Dios continuamente en nuestro ser tenga lugar. Yo quiero que busquemos y añadamos aquí, porque yo no sé si lo tenemos, a Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, pastora, versículos 1 y 2. Y yo quiero que usted que está en su casa busque Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, porque viene a tenor con lo que está hablando de 2 de Corintios 7 y 1. Fíjese que Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Wow. O sea, que ya no estoy condenado. Sí, escúchelo bien, pero fíjese cómo sigue diciendo después de esa primicia. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que la carne es una lucha que tú vas a tener continuamente contra ella, porque se opone, la carne se opone a lo que el Espíritu quiere hacer. Por lo tanto, si nosotros mantenemos el Espíritu de Dios comandando nuestras decisiones, comandando nuestra forma de pensar, comandando nuestra visión, nuestra audición, nuestra forma de hablar, de decidir, nosotros vamos a imponer a esa carne que se opone al Espíritu de Dios y se tiene que la carne someter necesariamente, porque hay una pelea de continuo entre la carne y el Espíritu. Pero el Espíritu va a vencer si usted limpia su alma de la basura que ha tenido por años. Y a eso nos llamó Dios, para reconciliarnos con Él. Y el versículo 2 te lo está diciendo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, o sea que el Espíritu es el que nos vivifica, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acuérdese, hermano, que tú y yo tenemos la naturaleza pecaminosa que opera en el ADN de este cuerpo. Por lo tanto, no nos podemos bajar la guardia y entender que el cuerpo no va a querer llevarte al pecado. Siempre el cuerpo va a querer llevarte al pecado. Pero si tú sometes la voluntad tuya al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, el cuerpo no podrá, aunque intentará, no podrá. ¿Por qué no va a poder? Porque está supeditado al poder de Dios a través del Espíritu Santo que opera en ti. Por lo tanto, la ley del pecado y de la muerte. ¿Y por qué dice muerte? Porque la carne te lleva a la muerte, más el Espíritu vivifica. Y el Espíritu es el que tenemos que poner preeminentemente sobre todo para que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es importante que analicemos esta palabra de Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2. Y entendamos que esa pelea continua, escúchame bien, la vamos a tener que llevar. Pero ¿sabes qué? La vamos a ganar. Sí, yo quiero que entiendas que Cristo la ganó por ti y Cristo está con nosotros y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que el que está en la carne, que el que está afuera. Dios es poderoso, hermano. Y acuérdese que si tú y yo ponemos a Cristo primero, venceremos, porque escrito está que así será. Tremenda palabra, pastor. Vamos a Efesios 4:22 y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muy interesante esta palabra porque fíjate que en cuanto a la manera de vivir,
despojados del viejo hombre. Quiere decir que aquellas costumbres que estaban en tu alma, que te llevaban al pecado, aquellas costumbres que te hacían salirte de la coidonía con Dios, aquellas costumbres que te llevaban a perder la autoridad del reino, a mantener limpieza almática, tienes que deshacerlas. Son las costumbres de la vieja criatura, son las costumbres mundanas que estaban en nosotros. Tenemos que deshacerlas necesariamente, porque te está diciendo que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Los que te pide la carne, los instintos carnales y los pensamientos que te vienen como saetas de fuego que vienen hacia tu mente para que incurras en el pecado y pierdas la santidad. Por eso esta palabra de Efesios 4:22 es importante que estés sabiendo que los deseos de la carne son engañosos. Por lo tanto, la lujuria, la concupiscencia, es algo que tú lo tienes que atajar y parar y mantenerte en la santidad y llevarlo a la obediencia a Cristo Jesús. Solamente se puede hacer a través del Espíritu Santo que opera en nosotros, pero quiero decirte algo, es una decisión tuya y mía. Si tú fuiste alcohólico y yo fui uno, yo puedo ver el alcohol, pero no juego con él, porque con fuego no voy a jugar. ¿Por qué? Porque la tentación me puede llevar de donde Dios me sacó y yo no vuelvo al sitio donde Dios me sacó, porque yo no coqueteo con el pecado, hermano. Eso de que ya Dios me libró y me puedo dar una cervecita y 2 y 3 y no pasa nada, no juegue con eso. Esas tentaciones, no juegue con eso. Hasta Jesús lo dijo, que no permitamos la tentación. Y Dios no es el que te tienta, es las tinieblas. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Es hora de que tú reconozcas que si tú vuelves y recaes el mismo pecado es porque tú tienes que imponer la disciplina y el orden. Ya Dios te dio la salida, Dios te dio la autoridad, Dios te dio el poder, pero tú tienes que ejecutarlo. Y es un acto decisivo el que tú puedas vencer el pecado. ¿Sabes qué? Se puede. Jesús lo hizo y cada día nosotros tenemos que luchar contra eso para vencerlo. Puesto que lo reconocemos, podemos vencerlo. Pero si tú no decides entregar tu voluntad a Dios e imponer la palabra de Dios como un estilo de vida, nunca vas a poder vencer ni las tentaciones ni el pecado. Y sepa que en el pecado y en las tentaciones está el engaño de Satanás para hacerte caer de tu relación con Dios. Es importante que tú decidas mantenerte limpio, que tú decidas vivir en la santidad, sin la cual nadie, otra vez lo digo, verá al Señor. Pastor, esa puerta del muladar la abrían diariamente para sacar, ¿verdad?, toda la basura de la ciudad. ¿Para qué? Para mantener la ciudad limpia. Y así que diariamente tenemos que limpiar también toda tentación de nuestras vidas para mantenernos limpios. Señores y señoras, esto es diario. Esto no es magia ni tampoco es algo que se hace o se compra. No, esto se hace a diario porque vivimos en un mundo pecaminoso. Así que tenemos que mantenernos, como yo siempre les digo los domingos, mire, manténgase derechito, porque si no, vamos a perder la batalla. Tenemos un Dios poderoso que nos limpia. La vida espiritual comienza con una elección donde uno escoge hacer la voluntad de Dios específicamente. No la nuestra, sino la de Dios. Y qué bueno que tenemos un Dios, ¿verdad?, que nos restaura y nos limpia y que podemos confiar en Él porque está en su palabra y su palabra es vida. Yo quiero que hagan un ejercicio en el día de hoy y se sienten y hagan una lista de las cosas que usted piensa que es una basura o algo que no es cónsono con la palabra de Dios. Haga la lista, hable con Dios, entréguele todo ese pasado que tiene, todos esos vicios que todavía no ha podido entregar o todavía lo domina, y entréguelo, escríbalo en un papel, escríbalo y hable con el Señor, confiésese con el Señor. Y todo pecado que usted crea que es imposible ser perdonado, mire, Dios lo va a perdonar. Para Dios no hay límite, ¿verdad? Dios nos liberta. Y cuando el Satanás venga a querer acusarlo nuevamente de esos pecados que usted cometió, que ya fueron perdonados, usted tiene que levantarse declarando la palabra, ¿verdad? Y diciéndole que Dios ya te perdonó y que gracias a la cruz donde murió Jesús, ¿verdad?, por amor a ti y a mí, esa sangre
es tan poderosa y tan poderosa que nos limpia de todo pecado. Así que, pastor, ¿tiene algo más que decir? Bueno, yo creo que si usted hizo el ejercicio de escribir aquello que se está confrontando en su vida y que ha sido objeto de fracaso, de frustración, donde usted se ha visto impotente, pues es momento de presentarlo a Dios escrito y levantar su mano. Y yo quiero que oremos por eso que usted está presentando en su casa, que le está asediando, que le está molestando, que le está impidiendo que usted pueda tener en comunión con Dios, que usted pueda tomar autoridad y poder y vencer. Yo quiero orar por eso, pastora, para que unánimemente juntos oremos por ellos y ellos puedan recibir el poder de Cristo, libertador, sanador y restaurador. Y usted, toda esa basura, la ponga en la puerta del muladar. Y por causa de usted ponerle esa basura en la puerta del muladar, sea verdaderamente libre. Y como dice la palabra, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Hoy es un buen día, que usted esté en familia. No solamente que usted como patriarca o matriarca lo haga, sino que sus hijos también lo hagan. Porque cada uno tiene nuestros propios problemas. O como dicen por ahí, nuestros propios chicharrones. Pero si nos soltamos, hermano, lo escribimos y lo entregamos y no volvemos a tomar injerencia en esto, entonces esas transgresiones y pecados que lo oprimían su vida, esos deseos engañosos que lo habían hecho cometer pecado, serán quitados. Y usted lo pondrá en la puerta del muladar. Una vez lo levante en su mano y lo escriba y lo entregue, Dios lo va a quitar. Tenga fe y será hecho por el poder de la palabra de Dios. Así que hoy nos vamos a poner de acuerdo y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento nosotros nos ponemos de acuerdo por tu pueblo que está escuchando este mensaje de las puertas del muladar. Te pedimos que eso que ellos han escrito ahí sea quitado, que la obra de maldad sea despejada y que las raíces de estos pecados que pudieron bien ser ancestrales o culturales de un pasado no redimido, hoy ese pasado es redimido por ti. Estos vicios de pecado, sean los que sean, que están escritos en estos papeles, son quitados. Y al ser quitados, Señor, quiere decir que tú los limpiaste y jamás nunca tendrán vigencia sobre las vidas de estos hijos tuyos. Y sabemos y reconocemos que si el Hijo libertara, van a ser verdaderamente libres. Y tú, Señor, dices en tu palabra que tú echarás estos pecados al fondo del mar. Por lo tanto, simboliza y significa que tú no te vas a acordar de ellos porque una vez son quitados, son para siempre. Y como tú nos ves como unas criaturas en camino a la perfección y nos ves como un producto terminado, hoy levantamos las manos con estos pecados escritos aquí para que sean quitados por completo, seamos sanados y libertados y restaurados hacia la imagen del Cristo Jesús nuestro, que es nuestro libertador, al cual algún día lo veremos cara a cara. Hemos orado y creído esta palabra en el nombre de aquel que venció el imperio de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga en esta noche y recuerden, el próximo martes vamos ya a estar en Semana Santa y vamos a tener un invitado especial. Dios les bendiga. Hasta luego.